Bien, continuando con el tema de las enzimas, hoy entonces comenzaríamos la parte de la cinética relacionada con las enzimas. Quizá nos acordamos, ¿verdad?, de nuestras clases de Química General 2, cuando vimos la parte de cinética química, se recordarán que la cinética es la parte de la química, ¿verdad?, que se encarga del estudio de la velocidad a la cual ocurren las reacciones y los mecanismos por medio de las cuales estas ocurren, ¿verdad? Entonces aquí pues tratemos de traer a nuestra memoria, ¿verdad?, estos conceptos que ya, como les decía, pues los hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces lo podemos definir a la cinética enzimática, ¿verdad? Que ya estaríamos hablando de la velocidad a la cual estas enzimas aceleran la velocidad de una reacción química, como el análisis cuantitativo, ¿verdad? Porque si se recuerdan, pues la cinética está relacionada con la velocidad y la velocidad es un valor, ¿verdad? Entonces nos referimos a unos números, por eso hablamos de un análisis cuantitativo, del efecto de cada uno de los factores que intervienen en la actividad de una enzima y que se evalúa a través de lo que es la velocidad de la reacción, ¿verdad? Y entonces aquí recordar que de la cinética química, cuando vimos allá cinética química, determinamos lo que es la constante de velocidad a la cual ocurre, ¿verdad?, una determinada reacción. No todas las reacciones tienen o transcurren, ¿verdad?, a la misma velocidad porque no tienen la misma constante. Y si se recuerdan, la constante de velocidad cambia cuando cambia la temperatura, ¿verdad? Y entonces por eso decimos que la cinética enzimática es el análisis cuantitativo del efecto de cada uno de los factores que intervienen en la actividad de una enzima y que lo evaluamos a través de la velocidad, ¿verdad?, de la reacción. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Pues allá nos recordaremos de General 2, ¿verdad?, que calculábamos la constante de velocidad conociendo la concentración, cómo cambiaban, ¿verdad?, la concentración de los reactivos y de los productos en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los factores, la concentración de la enzima, la concentración del sustrato y la concentración de los productos. Y como ya habíamos mencionado, hay algunas enzimas que pueden ser inhibidas, ¿verdad? Y incluso algunas otras pueden ser activadas, ¿verdad? Luego el pH también, ¿verdad?, va a modificar, porque ya decíamos, ¿verdad?, que respecto a las proteínas podían verse afectadas por el pH, ¿verdad? Y como las enzimas son proteínas, pues también el pH va a afectar la actividad de la enzima y como ya mencionábamos, pues la constante de velocidad está determinada por la temperatura y sabemos que además la temperatura afecta, ¿verdad?, a lo que son las proteínas. Entonces quizá nos recordemos que si nosotros esta ecuación, ¿verdad?, que bueno, aquí nosotros estamos incluyendo el término de las enzimas. Allá en Química General 2 únicamente hablábamos de los sustratos y de los reactivos. Pues sabemos, ¿verdad?, que la velocidad la podemos calcular en términos de cómo varía, que esto es lo que significa esta D, ¿verdad? Es la diferencial de la concentración de los productos entre el diferencial en el tiempo, es decir, cómo cambia la concentración de los productos en el tiempo entre cómo cambia el tiempo. Es una forma, ¿verdad? Podemos determinar la velocidad en función de los productos o podemos determinar la velocidad en función del sustrato, ¿verdad? O del reactivo, como mirábamos en General 2. Recordar que esto cuando decimos, ¿verdad?, que es el diferencial, siempre este cambio, ¿verdad?, en la concentración va a ser la concentración final menos la concentración inicial. En el caso de los productos siempre va a ser positivo, porque al inicio de una reacción no tenemos producto, sino que, o sea, que al inicio siempre va a ser cero, pero a medida el tiempo vaya transcurriendo, va a ir formándose más producto y vamos a ir teniendo un valor de 1, 2, 3, por ejemplo, ¿verdad?, que sería el valor final. Entonces, 3 menos 0 va a ser 3, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. En el caso del sustrato o del reactivo, si ustedes se recuerdan, la concentración del reactivo en función del tiempo siempre va disminuyendo. Es decir, a medida el tiempo va transcurriendo, los reactivos se van transformando en productos. De manera que la concentración del reactivo siempre va a ser mayor al inicio y siempre va a ser menor al final, ¿verdad? Entonces, si comenzamos con 5,
al final puede ser que terminemos con 1 o 0.5, ¿verdad? Entonces, si termináramos en 1, 1 menos 5 nos daría menos 4. Y quizá nos recordemos de nuestras clases de física, la velocidad es un valor que siempre es positivo, ¿verdad? No es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos de aquí a San Pedro Sula a una velocidad de 80 kilómetros por hora, cuando venimos de regreso de San Pedro Sula a Tegucigalpa, venimos a una velocidad de menos 80 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, la velocidad siempre es positiva. Aquí, si ustedes se recuerdan, sobre todo en física, ¿verdad? Lo que cambia es el sentido del vector. Vamos en un sentido de aquí a San Pedro y en otro, ¿verdad? De San Pedro hacia acá, pero la velocidad por sí es un valor que siempre es positivo. Por eso es que se recordarán allá en General 2, cuando definíamos la velocidad o cuando calculábamos la velocidad en términos de cómo cambia la concentración del sustrato o del reactivo en el tiempo, siempre le anteponemos un signo negativo, ¿verdad? Porque como ya les decía, aquí nos va a quedar 1 menos 5, entonces nos va a quedar menos 4. Cuando lo multiplicamos por 1, entonces ya ese 4 se vuelve positivo, ¿verdad? Y el tiempo, pues, siempre va a ser mayor al final, porque estamos hablando de que la reacción, comenzamos a medir el tiempo, en el tiempo 0, y la reacción va a ir transcurriendo, ¿verdad? O sea que el tiempo siempre va a ser más, 30, 40, 50 minutos, ¿verdad? O sea que va a ser 50 menos 0. Pero este término de la concentración, si lo hacemos en función de los reactivos, pues nos va a quedar negativo y por eso siempre se antepone, ¿verdad? Y bueno, como les decía, esto ya es algo que hemos visto en General 2, ¿verdad? Aquí vamos a observar una gráfica, ¿verdad? Y aquí es donde podemos observar lo que les decía, ¿verdad? Cuando nosotros vamos viendo, ¿verdad? Cómo cambia la concentración, perdón, cómo cambia la velocidad en términos de la concentración, entonces normalmente al inicio nosotros tenemos una velocidad de 0, ¿verdad? A medida que el tiempo va transcurriendo, entonces, ¿qué va ocurriendo? La velocidad va aumentando, ¿verdad? Pero no aumenta indefinidamente. Llega un punto donde la velocidad pues deja de cambiar, ¿verdad? Entonces ahí decíamos, la velocidad de una reacción, perdón, no, esta no es la gráfica, perdón, este se me fue más, ¿verdad? Sí, no, esta gráfica creo que fue que la eliminé. Ay, perdón, lo siento, sí. Este texto ya vi que no sé qué le pasó a la estructura. Bueno, pero pensando en las enzimas, hay que, aunque no miremos la gráfica, hay unos factores que hay que considerar y es el hecho que las enzimas se pueden desaturar, o bueno, pueden encontrarse desaturadas. Que esto no tenemos la gráfica, pero sí tenemos esta imagen, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se fijan, bueno, estas de color rojo representan las enzimas, estas de color amarillo representan los sustratos. Entonces aquí las enzimas no están saturadas. Este término de saturación, que también se ve allá en General 2, ¿verdad? Cuando hablamos de disoluciones, se recordarán que para una disolución saturada es aquella que contiene la mayor cantidad de soluto, perdón, que una determinada cantidad de volumen de solvente puede disolver a una temperatura dada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habla la saturación, es que es este valor máximo, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, solamente hay 2 enzimas unidas a sustrato. No tenemos ese valor máximo de enzimas, ¿verdad? Que podrían estar unidas a sustrato. Aquí, pues, si las contamos, tendríamos 9 enzimas, ¿verdad? Entonces, aquí la enzima está insaturada o desaturada, ¿verdad? Entonces, aquí, como les decía yo, la desaturación de la enzima con sustrato va, y esto va a estar asociada con que tengamos una baja concentración de sustrato, va a hacer que la velocidad sea baja, ¿verdad? Porque, pues, pudiendo estar transformando a 9 sustratos, estas enzimas únicamente están transformando a 2, ¿verdad? Entonces, la cantidad de producto que se está formando es muy baja. Entonces, por eso es que la velocidad es baja. ¿Cómo podemos aumentar, entonces, la velocidad de cómo podríamos aumentar la velocidad de la reacción? Aumentando la concentración.
de sustrato, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver. Bueno, de hecho aquí únicamente tenemos 6 moléculas de sustrato, pero de esas 6 únicamente 2 están unidas a enzima. Aquí, si ustedes se fijan, pues entonces ya tenemos 11 moléculas de sustrato y 9 de esas moléculas de sustrato están unidas a enzima, ¿verdad? Entonces esto es una idea bien importante cuando tenemos una alta concentración de sustrato que garantizamos que la enzima se encuentre saturada, ¿verdad? Y va a ser en este punto, cuando la enzima se encuentre saturada, que vamos a tener la máxima velocidad, ¿verdad? Bueno, creo que es el orden en el que están las gráficas. Aquí podemos observar que era esto que mirábamos acá. Bueno, lo que leíamos, ¿verdad? La velocidad de la reacción, o sea, la pendiente disminuye a partir de un valor inicial cuando lo planteamos en términos de la concentración del sustrato, ¿verdad? Porque a medida el tiempo va transcurriendo, como les decía, ¿qué va a ir sucediendo con la concentración del reactivo? La concentración del reactivo va a ir disminuyendo. Y cuando determinamos la velocidad en función del producto, pues a medida el tiempo va transcurriendo, entonces, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? La velocidad va a ir aumentando. Y era lo que les decía yo, ¿verdad? Al tiempo cero, donde no necesariamente implica que las concentraciones sean cero, ¿verdad? Sí es cero la de producto, pero en el tiempo cero la concentración del reactivo del sustrato siempre va a ser un valor que va a ser diferente de cero, ¿verdad? Y que va a ir disminuyendo conforme con el tiempo, pero nunca llega a hacerse cero, ¿verdad? Y aquí es donde se recordarán ustedes que hablábamos del equilibrio químico, ¿verdad? Que es ese punto donde se recuerdan, el equilibrio se planteaba ya en general 2 para ecuaciones que son reversibles, o sea, que nunca llegan a completarse, ¿verdad? Entonces, con la misma velocidad con la que los reactivos se convierten en productos, los productos pueden convertirse en reactivos y hablamos, ¿verdad? Que este momento en el cual la velocidad de la reacción directa se iguala con la velocidad de la reacción inversa es cuando se alcanza el equilibrio químico, ¿verdad? Y en el caso de estas reacciones reversibles, nunca llegan a completarse, nunca llega a consumirse todo el reactivo y nunca, pues, llegamos a tener un producto infinito, dijéramos, de producto, ¿verdad? Y es lo que podemos ver nosotros aquí. Ahí cualquier cosa pueden ir a repasar sus notas de General 2. Lo que es interesante aquí de esta gráfica es ver que se comportan como unas hipérboles, ¿verdad? No sé si se recuerdan allá de sus clases de cálculo. Y eso tiene un significado, ¿verdad? Y era eso que hablábamos de la saturación, ¿verdad? Hay un número limitado de sitios activos en la enzima que pueden fijar sustrato. Una vez que todos estos sitios activos estén ocupados por enzima, por mucho que la concentración del sustrato aumente, la velocidad de la reacción ya no va a poder aumentar, ¿verdad? Porque ya todas las enzimas ya todas las enzimas están fijadas a sustrato, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a este valor que les decía yo, que es un valor asintótico, ¿verdad? Donde ya dejamos ya deja de cambiar, es decir, no logra tocar aquí, ¿verdad? Y que se vuelva a cero. Igual ocurre con la cantidad de productos que se vaya formando, ¿verdad? Eso nos lleva entonces a tener estos conceptos claros, ¿verdad? De la cinética enzimática o bueno, de la cinética en sí, a poder plantear, ¿verdad? ¿Qué es la actividad enzimática? Como estamos hablando de cinética, es en términos cuantitativos, como ya les decía, ¿verdad? Entonces, la actividad enzimática se define como el número de moles de sustrato que reaccionan para formar producto por mol de enzima por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, son cantidades. Número de moles de sustrato que reaccionan por mol de enzima por unidad de tiempo, ¿verdad? Y bueno, esta actividad enzimática supone esto que les subrayé aquí, ¿verdad? Que la enzima está plenamente saturada con sustrato, es decir, no hay ninguna enzima que no esté unida a sustrato. Todas están unidas a sustrato y por lo tanto, si todas las enzimas están unidas a sustrato,
asumimos que la reacción se está efectuando con su máxima rapidez, ¿verdad? Ya decíamos, si no las tenemos saturadas, entonces, ¿cómo podríamos aumentar la velocidad? Aumentando la concentración del sustrato, ¿verdad? O la concentración de la enzima, podría ser, ¿verdad? Eso pues dependerá de cada ración en particular, ¿verdad? Y esto era lo que mirábamos en el video de la reunión anterior, si ustedes se recuerdan, no sé si les dio chance de volver a ver el video, cuando mirábamos que una misma enzima se unía a un sustrato, lo transformaba, lo liberaba, se unía a otros, lo transformaba, lo liberaba, se unía, lo transformaba, se liberaba, y mirábamos que eso ocurría bien rápido, ¿verdad? Eso es lo que se conoce con el nombre de índice de recambio. Es decir, cuántas veces una misma enzima puede transformar, ¿verdad? Y por eso decíamos, es el número de moles de sustrato que reaccionan por mol de enzima por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, esta característica de las enzimas es que el índice de recambio, es decir, esto que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Que aproximadamente se ha estimado que una molécula de enzima puede transformar 1000 moléculas de sustrato por segundo, evidencia esta eficiencia, ¿verdad? De la catálisis enzimática, es decir, este índice de recambio, este poder cambiar, unirse a un sustrato, transformarlo, liberarlo, unirse a otro, transformarlo, liberarlo, unirse a otro, es lo que se conoce con este término, ¿verdad? De índice de recambio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hemos hablado más o menos de esto que les mencionaba, ¿verdad? De la concentración del sustrato, cómo podemos aumentar la velocidad si estamos en un punto donde la enzima no está saturada. Si la enzima no está saturada, aumentar la concentración del reactivo o del sustrato va a poder llevarnos, ¿verdad?, a un aumento en la actividad enzimática o en la velocidad, ¿verdad?, de cuántos moles de sustrato pueden transformar, ¿verdad?, en producto. Luego ya decíamos, el otro es que aumentemos el número de enzimas. Eso a veces no es tan fácil. Es más fácil aumentar la concentración de sustrato que aumentar la enzima, pero también es un término que es viable, ¿verdad? Y el otro que decíamos era el pH, ¿verdad? El otro factor del cual estábamos hablando. Entonces aquí, si ustedes se fijan, estamos viendo dos gráficas diferentes. Esta que es la de la pepsina, que quizás se recuerdan allá de anatomía y fisiología, es una enzima que nosotros la tenemos en el estómago. Y esta es una gráfica para la glucosa 6-fosfatasa, una enzima que nosotros tenemos en el intestino, ¿verdad? Sabemos que en nuestro estómago, y aquí esto es bien importante tenerlo claro, ¿verdad? Recordarnos allá en anatomía y fisiología, que en la temperatura, por ejemplo, la temperatura sí es para nosotros igual en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero la acidez no. Allá, si se recuerdan, habíamos hecho un ejercicio en proteínas donde habíamos considerado cómo se iba a encontrar el ácido aspartico, si se acuerdan, en el estómago, en el intestino, en el flujo sanguíneo, y ustedes habían buscado ahí los valores y no teníamos el mismo valor de pH, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo presente. No en todas las partes de nuestro cuerpo nosotros tenemos el mismo valor de pH, ¿verdad? Entonces aquí la enzima, dependiendo de dónde se encuentre, pues se encontrará en un valor de pH o se encontrará en otro, ¿verdad? Lo que sí podemos observar acá es que hay unos puntos máximos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de este, que es alrededor de 1.8, ¿verdad? Si nosotros hacemos la intersección aquí, 1.7, 1.8 aproximadamente. Aquí lo estamos hablando alrededor de 7.9, 8, ¿verdad? Es el valor máximo del pH. Entonces, bien, esto es importante porque cada enzima tiene un pH óptimo, es decir, tiene un pH ideal o el mejor para su actividad enzimática, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos ver es que tenemos aquí, por ejemplo, esta curvita se ve que va aumentando un poquito hasta llegar a este punto máximo y luego disminuye. ¿Qué estamos observando aquí? Lo que estamos observando es que el pH se va haciendo más básico. Esto ya lo habíamos explicado allá en proteínas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros
aumentamos el pH. Pues cuando aumentamos el pH, y aquí si ustedes se fijan, llegamos a una velocidad de 0, es decir, toca, ¿verdad? Llega al eje X. Aquí lo que nosotros podemos afirmar es que ya la enzima ya no realiza su actividad enzimática. ¿Qué le habrá pasado entonces a la enzima a este valor de 5.8 aproximadamente? Si ya la velocidad es 0, es decir, ahí podríamos decir ya la enzima ya no está actuando. ¿Qué creen que le ha pasado a ese valor de pH? A ver, ¿qué le habrá pasado? O ya se fueron ustedes y me dejaron sola. ¿Qué le habrá pasado ahí a la enzima? Si ya la velocidad es 0. ¿Me escuchan ustedes o no? Sí, sí, sí se escucha. Yo creo que al llegar a 0 ya estaría como desactivado, o sea, ya no se movería. Ya la reacción, ¿cómo le digo? No sé si me voy a entenderle, pero, o sea, el enzima ya ahí está como catalizada, pues ya no, llegar a un punto 0, me imagino yo que ya está parada. Sí, pero ese término ya lo vimos, ya lo evaluamos, de hecho. Eso tiene un nombre científico, que es el que debería de usar un profesor, ¿verdad? Ya eso tiene un nombre. ¿Qué le ha ocurrido a la enzima? A ese punto, ¿qué le ocurrió a la enzima? Se desnaturalizó. Muy bien, se desnaturalizó, ¿verdad? Este punto lo que nosotros podemos afirmar es que la enzima se desnaturalizó, ¿verdad? Si ya no puede cumplir, recordemos que habíamos dicho, ¿verdad? Cuando lo habíamos visto, el tema de desnaturalización, habíamos dicho que la desnaturalización implica la pérdida de la estructura terciaria y que la estructura terciaria determina la función que cumple la proteína, ¿verdad? Aquí estamos hablando de proteínas, específicamente de enzimas. Si la velocidad de la reacción se vuelve 0, lo que quiere decir es que esa enzima ya no es capaz de cumplir su función, o sea, de catalizar, ¿verdad? Y entonces eso es lo que podemos afirmar. A medida el pH se va volviendo más básico, lo que le va ocurriendo a la enzima es que se va desnaturalizando, que es este punto 0, ¿verdad? Pero vemos que lo que va ocurriendo a medida el pH va aumentando, para el caso de la pepsina, ¿verdad? La velocidad de la reacción va disminuyendo, ¿verdad? No es que se haga cero de un solo, es decir, no es que de este punto caigamos acá, ¿verdad? Es decir, y aquí, esto lo que nos debería dar una idea es que, por ejemplo, en el caso de la pepsina, las cadenas laterales deberán de encontrarse protonadas, ¿verdad? Porque si su valor al cual su actividad enzimática es óptima, es la más alta, la mejor, a un pH ácido, entonces ya lo habíamos visto, ¿verdad? En un pH ácido, ¿cómo vamos a encontrarnos con los aminoácidos? A un pH, en un pH ácido, los aminoácidos los vamos a encontrar en su forma catiónica, con sus grupos protonados, ¿verdad? Con sus grupos carboxilo y aminos protonados, ¿verdad? A medida el pH se va haciendo más básico, entonces, ¿qué podemos nosotros ir afirmando? Que esos grupos se van a ir desprotonando, ¿verdad? Y a medida se vayan desprotonando, es decir, pasen de tener esas cargas positivas a estar en esa forma catiónica, probablemente van a ir pasando por formas neutras
hasta llegar a las formas aniónicas, ¿verdad? Y aquí es donde las interacciones intermoleculares determinan, ¿verdad? Son tan importantes cuando hablábamos de que el sitio activo está determinado, ¿verdad? Por las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿verdad? Aquí ya en un punto de 5.8 aproximadamente, si ya la enzima está desnaturalizada, quiere decir que ya perdió su estructura terciaria, es probable que a esta forma ya las interacciones que requerían, ¿verdad? Que las cadenas laterales estuvieran proteinadas, ya no están así, ¿verdad? Y por eso se desnaturaliza. En el caso de la glucosa 6-fosfatasa, si se fijan ustedes, la curva tiene es más o menos lo que les quedó. No sé si habían llegado a contestar estas preguntas, ¿verdad? Eran las últimas preguntas de la guía de Comprendiendo los Enzimas que les había dejado. Lo que vamos viendo aquí, en este caso, es diferente, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, tenemos una velocidad de 0, pero nosotros no podemos hablar aquí de que la enzima esté desnaturalizada. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, a medida el pH se va haciendo más básico, la velocidad va aumentando, ¿verdad? Va aumentando. Entonces aquí volvemos nuevamente. Probablemente aquí la estructura de la proteína no es la necesaria para que pueda cumplir su función, ¿verdad? Entonces, a medida nosotros vamos volviendo, porque aquí estamos hablando de que es un pH alrededor de 1.5, a medida nosotros vamos desprotonando, volviendo más básico, ¿verdad? Ese pH, vamos aumentando la velocidad hasta un punto máximo que, como les decía, es alrededor de un pH de 8, ¿verdad? Pero sí podemos ver que pasado ese valor de 8 hasta llegar aproximadamente 10.5, la enzima llega y ya no puede, ¿verdad? Entonces aquí, desde acá hasta este punto, nosotros estamos hablando de un proceso donde decíamos la enzima se está activando, ¿verdad? Es decir, y eso lo podemos ver porque la velocidad va aumentando. O sea, que si va aumentando, lo que va ocurriendo cuando el pH se va haciendo más básico es que nosotros vamos activando la enzima hasta llegar a este punto óptimo, al cual su actividad buscando que la velocidad vaya disminuyendo hasta que el valor de la velocidad se hace 0, ¿verdad? Entonces, desde acá para acá, lo que nosotros estamos haciendo es desnaturalizando, ¿verdad? A la proteína hasta que llegamos a un valor donde la proteína pues ya se inactiva, ¿verdad? Ya no es capaz de cumplir con su función. No sé si queda claro esto. Sí, Bueno, en el caso, entonces aquí es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Cómo el pH puede afectar a una enzima, pues lo puede afectar, como decíamos, sobre la fijación, ¿verdad? Puede ser que para que el sustrato se una a la enzima se requiera que esas cadenas laterales se encuentren de una forma en particular, protonadas o desprotonadas, ¿verdad? Entonces, por eso aquí hablamos de esos grupos que se pueden disociar, ¿verdad? Dentro de la enzima, estas cadenas que decíamos que podían encontrarse cargadas positivamente, cargadas negativamente, que pueden formar enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Porque son grupos polares, o por ejemplo los grupos no polares, que estos no se ven tan afectados, ¿verdad? Por el pH. Pero entonces los grupos que sí pueden disociarse, es decir, que sí pueden tener cargas positivas y negativas, van a verse afectadas, ¿verdad? Por el pH, tanto en la enzima como en el sustrato, ¿verdad? Por ejemplo, si el sustrato también tiene grupos que pueden encontrarse protonados y desprotonados, pues el pH los va a afectar, ¿verdad? Ya vamos a ver un mecanismo en particular y vamos a ver que en sí puede ser que el pH afecte la forma como se lleva a cabo, ¿verdad? La transformación catalítica del sustrato. Las enzimas suelen, el mecanismo, ¿verdad? Por el cual catalizan, suelen ser de dos tipos. Puede ser la catálisis ácido-base o puede ser la catálisis covalente, ¿verdad? Entonces, sobre todo,
Cuando el mecanismo es por un mecanismo ácido-base, el pH va a afectar grandemente a estas enzimas, ¿verdad? Y como ya hemos explicado, pues el pH también afecta, ¿verdad? La estructura de la proteína enzimática, la proteína que es una enzima, ¿verdad? Porque puede hacer que pierda su estructura terciaria, como ya explicábamos, ¿verdad? Cuando pasamos al efecto de la temperatura, que ya era el último que decíamos, si se recuerdan, hay dos factores que determinarían, ¿verdad? El efecto que pueden tener. Uno que lo vimos allá en general 2, ¿verdad? Que es la ecuación de Arrhenius, esto que les decía yo, ¿verdad? La constante de velocidad está determinada por la temperatura y como las constantes de velocidad determinan las constantes de equilibrio, cuando allá vieron equilibrio químico en general 2, hablaron sobre la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Entonces estas K, si ustedes se recuerdan, son las constantes de equilibrio, están determinadas, ¿verdad? Por esta ecuación, que es la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Y entonces ahí dependiendo, ¿verdad? De cuál sea la energía de activación, que es lo que significa este A, aquí si se recuerdan, pues este A es el número, ¿verdad? De colisiones que hay en la reacción. EA es la energía de activación, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el valor es 8.314, si ustedes se recuerdan, no es el 0.0821 de la ley universal de los gases, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar a estos cálculos, pero sí para que se recuerden, ¿verdad? Que la temperatura sí afecta la constante, ¿verdad? A la cual se lleva a cabo una reacción. Y lo otro es que ya hemos dicho, ¿verdad? La temperatura puede desnaturalizar, ¿verdad? A lo que son las proteínas. Entonces, de forma parecida a las estructuras de a las gráficas, perdón, que mirábamos para el pH, en unas enzimas nosotros podríamos ver que un aumento en la temperatura puede provocar un aumento en la velocidad, es decir, puede ir activando a la enzima, ¿verdad? Al irle proveyendo esta energía que decíamos, ¿verdad? Para que la reacción inicie, las moléculas deben de tener una mínima cantidad de energía, que es la energía de activación. Entonces, eso es lo que podemos pensar, ¿verdad? En esta primera porción, este aumento en la temperatura puede ir proveyendo esa energía necesaria, ¿verdad? Pero pasado ese punto, un aumento en la temperatura, es decir, seguir aumentando la temperatura, no la va a hacer que su actividad se vuelva más alta, no, sino que lo que va a provocar es que la enzima se desnaturalice, ¿verdad? Por efecto del calor. Para las enzimas que están en nuestro cuerpo, ¿cuál sería esta temperatura óptima? Porque nosotros hemos dicho que estamos hablando de la bioquímica humana, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿cuál sería esa temperatura óptima? A ver, ¿cuál es ese valor de temperatura óptima para nosotros? Sería entre los 35 o 36. Entre los 36 y 37, ¿verdad? Recordemos que Sí, la sí. temperatura es de 37 para nosotros, ¿verdad? Allá en anatomía y fisiología vieron que era este rango que decíamos entre 36.5 y 37.5, muy bien. Pero no pensar esto, ¿verdad? De que ahorita nosotros estamos hablando de enzimas en el cuerpo humano, pero no solo los humanos tenemos enzimas, ¿verdad? Todos los organismos tienen enzimas y no todos van a tener la misma temperatura óptima. Para nosotros los humanos, la temperatura óptima es de 37, pero hay unos organismos que se conocen con el nombre de organismos termófilos. Aquí recordemos que filo hace referencia a afinidad y termo hace referencia a que son, pues esto que les puse aquí, organismos que viven a altas temperaturas y que realizan sus reacciones enzimáticas a estas altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar esos organismos termófilos? En las aguas termales. Quizá ustedes han visto, ¿verdad? No sé si han podido tener la oportunidad de ir a las aguas termales, pero se ven, ¿verdad? Unas algas, si no se mantienen limpias, ¿verdad? Estas pozas, estas piscinas donde se recolecta el agua caliente que sale
de una fuente termal, pues tenemos ahí organismos, ¿verdad? Entonces esos organismos están tan felices a esas temperaturas de 40 grados como nosotros estamos felices a nuestra temperatura de 25 grados, ¿verdad? Entonces aquí traje este ejemplo solo para pensar, ¿verdad? Eso que les decía yo, no nos quedemos creyendo que la temperatura óptima para todas las enzimas de todos los organismos es 37. No, para nosotros los humanos la temperatura óptima está en este rango, entre 36.5 y 37.5, pero no todos los organismos tienen estas temperaturas. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa aquí en esta presentación y les voy a explicar con esta otra presentación lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Entonces aquí me encontré esta otra, ahí por internet, ¿verdad? Otra imagen para hacer referencia a esto que decíamos, ¿verdad? Cuando hablamos de que la enzima se va a unir a un sustrato por una zona en particular, van a formar el complejo enzima-sustrato, esta enzima va a transformar a ese sustrato y va a convertirlos en los productos y finalmente pues esa enzima se va a separar, ¿verdad? De los productos y decíamos va a estar disponible para volverse a unir a un sustrato diferente, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cuáles son esas formas químicas por las cuales las enzimas pueden catalizar una reacción? Eran los dos que les decía, ¿verdad? Está la catálisis ácido-base, que es el mecanismo o la forma, ¿verdad? Ya decíamos que las enzimas lo que hacen es que aceleran la velocidad de una reacción química al disminuir la energía de activación. Y decíamos cómo disminuyen la energía de activación a través de un mecanismo que requiere menos energía, ¿verdad? Entonces, esta es una de esas formas, ¿verdad? Las enzimas pueden acelerar una reacción por transferencias de protones, ¿verdad? Y por eso se denomina como catálisis ácido base, ¿verdad? Entonces aquí lo básico que tenemos que recordar es que un protón vamos a hablar, ¿verdad? De un protón que puede ser transferido, que puede ser donado, cuando ese hidrógeno esté unido a un átomo que sea más electronegativo que él, ¿verdad? Es decir, cuando este hidrógeno sea de un enlace polar, ¿verdad? Entonces, si tenemos una base ahí presente, esa base va a poder venir y desprotonar y, o sea, aquí es donde estamos hablando, ¿verdad? De esta transferencia de protones para formar, aquí recordemos, ¿verdad? La especie que se forma cuando aquí este ácido cede su protón se convierte en una base y la especie que se forma cuando la base acepta un protón, pues es un ácido, ¿verdad? Y este es el mecanismo, ¿verdad? Es un mecanismo por transferencia de protones, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos imaginarnos esta reacción, por ejemplo, ya sabemos que el hecho de, quizás se recuerdan, ¿verdad? De orgánica 2, los alcoholes, decíamos, los alcoholes tienen malísimos grupos salientes porque el grupo H es un grupo fuertemente básico, ¿verdad? Entonces, esta reacción por este camino de acá va a ser lento, es decir, va a tardar mucho tiempo. ¿Por qué? O sea, este enlace no se va a romper fácilmente porque este grupo H es una base fuerte. Eso va a requerir mucho tiempo si es que llega a ocurrir, ¿verdad? Pero cambiaría todo si nosotros, y este fue el mecanismo que vimos en Orgánica 2, si nosotros protonamos. O sea, si metemos un ácido ahí, si metemos un ácido, lo que va a ocurrir es que este oxígeno se va a protonar, ¿verdad? Entonces aquí si se recuerdan decíamos, ¿verdad? Que la protonación convertía este mal grupo saliente, que es el grupo H, en un buen grupo saliente, que es el agua, ¿verdad? Entonces aquí ya esta reacción ocurre rápidamente, ¿verdad? Porque sabemos que este oxígeno no es, con esta carga positiva es muy inestable, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a tender? Ese oxígeno va a tender a atraer hacia sí este par de electrones de enlace para estar en su estado neutro, ¿verdad? Es decir, recuperar
Esto sabemos que el oxígeno es un átomo electronegativo, entonces ya de por sí este enlace es un enlace polar. Ese par de electrones están más en dominio del oxígeno que en dominio del carbono, pero es cuando este oxígeno se protona que nosotros favorecemos, ¿verdad? Que este enlace se rompa para formar un carbocatión y el agua, ¿verdad? Entonces, la formación de un carbocatión solo por el alcohol, aunque lo pusiéramos a calentar, por ejemplo, no es que este enlace se va a romper rápidamente. Entonces, aquí, ¿cómo aceleramos la formación de este carbocatión? Lo aceleramos, así como decíamos aquí arriba, transfiriendo un protón, ¿verdad? Es decir, incluyendo un ácido en la reacción. Y ese, como les decía, es un mecanismo que nosotros ya habíamos visto. Aquí, por ejemplo, si nosotros hablamos de cómo podría, este es un ejemplo particular, ¿verdad? ¿Cómo podríamos romper este enlace amida, es decir, un enlace peptídico, ¿verdad? Cuando usted se toma un vaso de leche, por ejemplo, o se ha comido un pedazo de carne o un huevo, su cuerpo va a romper, ¿verdad? Esta estructura para poder disponer de los aminoácidos individuales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual, no sé si se recuerdan, habíamos hablado de las peptidasas, ¿se recuerdan? Allá en las hidrolasas, cuando hablamos de la clasificación, ¿cuál es el mecanismo, por ejemplo, por el cual las peptidasas pueden romper este enlace amida? Pues es por un enlace, es por una forma de catálisis ácido-base. ¿Qué es lo importante aquí? Por ejemplo, cuando mirábamos nosotros en estas reacciones de los alcoholes, en orgánica 2 hablábamos de ácido sulfúrico, por ejemplo. De hecho, la práctica que probablemente hicieron ustedes implicaba protonar. Y entonces tenían el alcohol en el tubo de ensayo y le adicionaban unas gotas de ácido sulfúrico. Nosotros no tomamos, ¿verdad? Gotas de ácido sulfúrico por la mañana, al mediodía y por la noche. Entonces, esto es bien importante. Nosotros no podemos, cuando pensamos y decimos vamos a incluir un ácido, no puede ser un ácido fuerte, porque sabemos que los ácidos fuertes son corrosivos, nos destruirían por dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro cuerpo que podría, bueno, y no consumimos ni ácidos fuertes ni bases fuertes, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos mayoritariamente nosotros? Nosotros mayoritariamente lo que somos es agua, ¿verdad? Entonces aquí una base puede desprotonar al agua y al quitarle este protón, entonces ¿en qué se convertiría el agua? El agua se convertiría en ion OH, que es una base fuerte. Este carbono del carbonilo, nos acordamos, tiene una carga parcial positiva. Entonces, este oxígeno, con sus 3 pares de electrones y la carga negativa, es atraído por esta carga parcial positiva del carbono, entonces lo ataca. Eso provoca la ruptura de este enlace pi del grupo carbonilo. Se forma este intermediario tetraédrico, si se recuerdan, este es el mecanismo de reacciones de enzimas, de amidas en medio básico. Aquí se forma este intermediario tetraédrico porque este carbono pasa de tener una hibridación sp2 a tener una hibridación sp3. ¿Cómo se rompe el enlace? El enlace se rompe cuando este nitrógeno de aquí, ¿verdad? De este enlace peptídico que tiene un par de electrones solitarios es protonado. Porque sabemos, ¿verdad? Que este enlace no se va a poder romper así. De la misma forma que no se rompe. Y aquí es donde les digo yo, orgánica 2 es fundamental, ¿verdad? Si medio ahí fueron pasando orgánica 2, van a tener que hacer un repaso también, ¿verdad? De orgánica 2 con esto de los mecanismos. Este ion amiduro, que sería el grupo que tendría que salir aquí, es una base más fuerte aún que el ion hidróxido, ¿verdad? O sea que este enlace no va a romperse fácilmente. Por eso es que las amidas son las menos reactivas, ¿verdad? De los derivados de ácidos carboxílicos. Y por eso las proteínas son de las biomoléculas más estables, ¿verdad? Porque tienen un enlace, o sea, están unidos los aminoácidos por un enlace que es bien fuerte, que es el enlace peptídico. ¿Cómo vamos a convertir este grupo en una base más
más débil en un mejor grupo saliente, protonándolo, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a ocurrir es que este nitrógeno debe de protonarse. Al protonarse adquiere una carga positiva. Aquí lo que pasa, jóvenes, es que esta es una ecuación de un, o sea, esta imagen que yo estoy presentándoles acá es una imagen de un libro de bioquímica. Entonces ya asume que si ustedes están en bioquímica es porque ya saben de orgánica. Eso es un detalle que tienen que tener bastante cuidado, ¿verdad? No van a ver el paso a paso como lo vimos en orgánica 2 porque se supone que ya usted eso ya lo maneja. Entonces, si todavía no lo manejan, en donde les digo yo, es bueno que vayan a hacer un repaso, ¿verdad? Entonces aquí lo primero es que este nitrógeno se va a protonar. Al protonarse, este nitrógeno adquiere una carga positiva porque queda formando 4 enlaces. Eso lo desestabiliza, dijéramos, lo vuelve más reactivo y entonces lo que provoca es que este enlace, que ya era un enlace polar, tiende a romperse. ¿Qué ayuda a que este enlace se rompa? Cuando uno de estos 3 pares de electrones que tiene el oxígeno, cuando tiene una carga negativa, restituye el doble enlace y eso provoca que este nitrógeno se lleve, ¿verdad? Este par de electrones de enlace. Aquí entonces ya hemos roto este enlace peptídico. Ha quedado el aminoácido con su grupo carboxilo y este otro aminoácido ha quedado con su grupo amino. Aquí lo que ustedes tendrían que haber o tendrían que poder decirme es, bueno, ¿y esa B? ¿Quién es esa B? Pues tendríamos que estar claros que esta B es una enzima, porque aparece al inicio como una base, como un grupo básico con un par de electrones solitarios y termina exactamente como inició, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quién activó? ¿Quién inició toda la reacción para que este enlace se rompiera? Fue la enzima. Y por eso decimos, ¿verdad? Las enzimas son catalizadores biológicos. Son especies que aceleran la velocidad a la cual ocurre una reacción. ¿Cómo hacen que la reacción ocurra más rápidamente? Disminuyendo la energía de activación. ¿Cómo disminuyen la activación? Proveyendo un mecanismo que requiera menos energía que aquel mecanismo por el cual la reacción tendría que ocurrir si la base si la enzima no estuviera presente. Y aquí es donde tenemos que entender esto, ¿verdad? Este enlace amida, así como este enlace carbono-oxígeno en un alcohol, si tenemos el alcohol ahí solito, no se va a romper. O va a requerir una gran cantidad de energía, una temperatura altísima, ¿verdad? Lo que decíamos con la ureasa cuando iniciábamos el tema, ¿verdad? Si no, perdón, de la hidrólisis de la urea, si no tuviéramos la ureasa, la temperatura tendría que ser de 529 grados Celsius. Achicharraditos estaríamos, ¿verdad? Todos a esa temperatura. Lo mismo acá. Usted puede hacer el ejercicio, por ejemplo, en su casa, un día que no esté aburrido, perdón, un día que esté aburrido, de poner un pedacito de carne ahí. La carne, que sabemos que lo que tiene son fibras de colágeno y que el colágeno es una proteína. Y bueno, si su mamá no se enoja porque le sube el consumo de la energía eléctrica, pues usted deje ahí el pedacito de carne en agua, en una ollita. ¿Cuánto tiempo le va a tomar que se desintegre todo ese pedazo de carne hasta que pudiéramos llegar a tener los aminoácidos? Pues era lo que decíamos, ¿verdad? En ausencia de las enzimas, las células se morirían porque las reacciones ocurrirían tan lentamente que la célula, esperando que la reacción ocurra, se muere, ¿verdad? Porque requiere, y lo vamos a ver cuando miremos en metabolismo, ¿verdad? O sea, la célula demanda, por ejemplo, la glucosa, ¿verdad? Que es la energía, la molécula, ¿verdad? Que nos provee energía a nosotros, debe de degradarse rápidamente, no podemos estar 20 horas esperando a que la glucosa se convierta en ATP. Entonces ahí, hagan ustedes el intento, a ver si solo dejándola ahí, con el agua,
porque es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Tenemos la amida y tenemos el agua. Si usted le quita la enzima y solo los deja a ellas y lo calienta, entonces, ¿cuánto tiempo le tomaría que todo ese pedacito de carne se deshiciera, dijéramos, ¿verdad? Se desintegrara. Ahí pueden estar días enteros hasta que se deshaga, ¿verdad? No, usted come la leche ahorita, o el huevo, o el pedazo de carne, o el queso, la mantequilla, cualquier fuente de proteína que usted piensa, y usted necesita, su cuerpo lo necesita ya, casi que comiéndosela, su cuerpo va a comenzar a degradarlo, ¿verdad? No puede esperar tanto tiempo. Entonces aquí, esta B es la base. Ya vamos a ver un mecanismo específicamente y vamos a ver cómo es, ¿verdad? Que todo esto se va llevando a cabo. Luego hay otra forma, ¿verdad? Que es la catálisis covalente. La catálisis covalente implica la formación de un enlace covalente transitorio, es decir, no es un enlace covalente permanente, sino que se forma por un tiempo entre la enzima y el sustrato, pero luego ese enlace se rompe, ¿verdad? Entonces aquí el mecanismo, por el cual actúan las transferasas. Si se recuerdan, habíamos dicho que en las transferasas íbamos a transferir un grupo, ¿verdad? Desde, aquí por ejemplo X, desde A hasta B. Entonces aquí miren cómo, esta es un esquema, ¿verdad? Nada más. ¿Quién es el que transfiere? Es decir, por ejemplo, yo voy a enviar un paquete para alguien que está en La Paz. Entonces, ¿quién se va a encargar de llevar el paquete hasta La Paz? Este courier, ¿verdad? O estos nuevos ahora, ¿verdad? Los que le llevan los paquetes a uno. Entonces, es la enzima, ¿verdad? Es decir, X se va a separar de, pero se va a unir transitoriamente, es decir, temporalmente, se va a unir a la enzima. O sea, se va a separar de A, pero se va a unir a E, a la enzima, ¿verdad? Luego se va a separar de la enzima y se va a unir a B para formar BX y lo que hemos mencionado, ¿verdad? La enzima ser catalizadores, tal como la tenemos al inicio, la vamos a tener al final, ¿verdad? Entonces aquí vamos a considerar nosotros un mecanismo en particular, que es el mecanismo de la triosa fosfato isomerasa. Esta enzima la vamos a retomar allá en metabolismo de carbohidratos. Es una de las 10 reacciones de la glicólisis o de la vía glicolítica, que es el proceso por el cual la glucosa se convierte en piruvato para que luego el piruvato se pueda transformar en acetilcoenzima A y pueda entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Esta es una de las 10 enzimas que intervienen en esa transformación de glucosa en piruvato, ¿verdad? Y lo que hace, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una isomerasa, es decir, que vamos a pasar de un isómero al otro, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, esta enzima lo que convierte es la dihidroxiacetona fosfato, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Este es el grupo carbonilo, en medio de 2 átomos de carbono, o sea que es un grupo cetona, por eso se llama dihidroxi, ¿verdad? Acetona fosfato, por el grupo que vemos aquí, se transforma en el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces aquí si se fijan pasamos de una función cetona a una función aldehído, ¿verdad? Y en algún momento alguien podría decir, sí, solo se mueve el carbonilo del carbono 2 al carbono 1. Sí, pero no es tan fácil, o sea, no es como yo tengo este lápiz aquí del lado derecho y ahora lo voy a mover del lado izquierdo. No solo es cambiar de posiciones, ¿verdad? Implica que se deben romper unos enlaces y se deben de formar otros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Esto que vemos aquí de color azul es la enzima. Y aquí entonces podemos ver de color azul esta cadena lateral de la histidina, que es el aminoácido 95, dentro de esta enzima, ¿verdad? De la TPI, la isómero. Bueno, TPI es de
son por las siglas en inglés, ¿verdad? Porque fosfate en inglés se escribe con pH. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que se escribe como pH, por eso es que aparece la I, ¿verdad? Es la triosa, fosfato, isomerasa. Entonces, bien. Esa triosa, fosfato, isomerasa es esta que vemos aquí de color azul y tiene 2 aminoácidos que representan el sitio activo para esa enzima. Y por eso era que les decía yo, a veces nos encontramos con estas imágenes como la de esta vampirina que les puse yo al inicio. Y entonces a veces los alumnos se pueden ir creyendo que ese es el sitio activo, ¿verdad? Una forma ahí rara por la cual la enzima se une al sustrato. Es importante que ustedes tengan claro que no es una forma rara, son un grupo, un conjunto de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, perdón, el sitio activo lo constituyen, ¿verdad? Este hueco formado que contiene, ¿verdad? El ácido glutámico en la posición 165 y la histidina en la posición 95. Entonces, fíjense que esto de color amarillo es bien importante. ¿Qué representa aquí? Esto que vemos aquí de color amarillo. ¿Qué es esto? Aquí, esta línea punteada, subrayada de amarillo, ¿a quién está representando? A ver, ¿qué representa ahí? Esa línea punteada que está representando. A ver, jóvenes. ¿Qué están representados ahí? Por esa línea punteada. Entre ese hidrógeno y ese oxígeno. Esa línea punteada, sombreada de amarillo, ¿qué representa? A ver, jóvenes. O ya se fueron. No, nadie. O ya se fueron y me dejaron sola. Ajá, jóvenes.
Entonces, ¿qué representan? Sería un puente, licenciada Jairo. Muy bien, son puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí, fíjense que es este aminoácido en particular el que representa el sitio activo, ¿verdad? Porque decíamos que el sitio activo es esa zona de la enzima donde el sustrato se une a la enzima, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que estar claros, este que es el sustrato, ¿verdad? La dihidroxiacetona fosfato, se mantiene aquí en esta posición gracias a este puente de hidrógeno, ¿verdad? Que se forma entre este oxígeno y bueno, aquí nuevamente, como les digo yo, estas son imágenes de un libro de bioquímica. Usted debería de saber y debería de colocarlo ahí, ¿verdad? Que este oxígeno tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Que este hidrógeno tiene una carga parcial positiva porque el nitrógeno es más electronegativo que él, ¿verdad? Y por eso es que se forma el puente de hidrógeno. Muy bien. Entonces, la histidina representa el aminoácido que en esta TPI, en esta triosa fosfato isomerasa, une al sustrato a la enzima, ¿verdad? Es decir, lo mantiene ahí como enganchado, ¿verdad? Como con un ganchito, lo mantiene ahí en posición para que no se mueva, ¿verdad? Luego, entonces, el proceso ya de catálisis, entonces, ¿qué implica? Entonces, miren que aquí es bien importante. ¿Cómo tenemos a este ácido glutámico que está en la posición 165? Lo tenemos desprotonado, ¿verdad? Entonces, aquí esto nos debería de ir haciendo pensar en el pH óptimo de esta enzima. El pH óptimo de esta enzima, si se encuentra este aminoácido en su forma aniónica, deberá de ser básico, ¿verdad? Es decir, deberemos de estar o sea, el pH deberá de ser básico porque ¿qué pasa si el pH es ácido? Por eso decíamos, ¿verdad? Cómo el pH afecta la actividad enzimática. Entonces decíamos, por los grupos disociables, es decir, estos grupos que les decía yo que podían estar cargados positivamente, negativamente o neutros, van a estar determinados por el pH. Si el pH en el cual nos encontráramos fuera un pH ácido, este oxígeno no estaría desprotonado, este oxígeno estaría protonado. Y si estuviera protonado, entonces este primer paso, que es el primer paso en el mecanismo de reacción por el cual la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído trifosfato, no podría llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, eso son las cosas que tenemos que ir pensando, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cuál va a ser el primer paso? Pues el primer paso, aquí si ustedes se fijan, va a ser la desprotonación, ¿verdad? De este carbono 1, ¿verdad? Este es un mecanismo o una forma química de catálisis ácido-base, ¿verdad? Entonces aquí, que está en forma de glutamato, ¿verdad? Este glutamato desprotona a este carbono 1. El par de electrones de enlace forman, ¿verdad? Un enlace pi. Este par de electrones que están aquí formando un enlace sigma, formarían un enlace pi. Como este carbono ya está formando 4 enlaces, la formación de este enlace pi entonces va a favorecer, ¿verdad? O va a provocar que se rompa este enlace pi entre el carbono y el oxígeno. Y este oxígeno entonces de estar aquí en estado neutro pasaría a tener una carga negativa. Aquí se los puse, no se preocupen, ¿verdad? Entonces aquí el grupo carbonilo de la dihidroxiacetona fosfato forma un puente de hidrógeno. Era esto que no contestó aquí, creo que fue Luis, si no le reconocí mal la voz. Forma un puente de hidrógeno, ¿verdad? Con el grupo imidazol de la histidina, ¿verdad? Y por eso decíamos aquí, esta histidina representa específicamente este sitio activo por el cual el sustrato se une a la enzima. Luego, el grupo carboxilato del glutamato 165 remueve un protón del carbono 1
para formar un intermediario N-diolato, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver aquí. N porque vamos a tener este doble enlace carbono-carbono y ato porque este oxígeno va a quedar con la carga negativa, como les decía yo. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Está el doble enlace carbono-carbono y el oxígeno tiene una carga negativa, ¿verdad? O sea, tiene 3 pares de electrones solitarios aquí. Fíjense qué es lo que decíamos, sufre la enzima cambio en lo que la reacción se va llevando a cabo. Sí, sí sufre cambio, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. En el primer paso, entonces, ¿qué le ocurrió al glutamato? Pasó de estar desprotonado a estar aquí protonado, ¿verdad? Y esta imagen me gustó por esto, porque no utiliza los colores azul y negro, ¿verdad? Entonces, este negro nos indica que este hidrógeno no estaba en la enzima, ¿verdad? Es decir, la enzima lo aceptó del sustrato, ¿verdad? En un momento. Bueno, luego en el segundo paso, entonces, ¿qué va a ocurrir? Este oxígeno cargado negativamente, entonces va a desprotonar, ¿verdad? A este niño amidazol y este par de electrones de enlace se van a colocar aquí en este átomo de nitrógeno. Este anillo imidazol, que es un anillo aromático, entonces va a deslocalizar, ¿verdad? Ese par de electrones, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces la histidina 95 forma un puente de hidrógeno fuerte con el átomo de oxígeno del carbono 2 del enodiato y protona, ¿verdad? Su átomo de oxígeno. Lo que les decía aquí, ¿verdad? Este oxígeno se va a unir a este protón y este par de electrones van a quedar ahí en el nitrógeno. Entonces aquí ya lo podemos ver. Este oxígeno ahora está unido a un protón que proviene de este anillo de imidazol. Aquí podemos ver lo que les decía yo, ¿verdad? Que ese es el par de electrones entra al anillo y se deslocalizan, ¿verdad? Entre él, aquí, este nitrógeno va a formar un nuevo puente de hidrógeno, pero ahora lo va a formar con este hidrógeno que teníamos aquí. Si se recuerdan, habíamos hablado de la dihidroxiacetona, ¿verdad? Tenía este grupo H aquí en el carbono 1. Y es lo que va a ocurrir en el tercer paso, ¿verdad? En el tercer paso, este anillo imidazolato, ¿verdad? Porque ya tiene una carga negativa. Forma un puente de hidrógeno con este, pero no solo forma el puente de hidrógeno, sino que de hecho desprotona a este oxígeno y este par de electrones de enlace se convierten en pares solitarios, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les decía yo, ¿verdad? La forma del imidazolato sustrae un protón del grupo hidroxilo del carbono 1 y desplaza el protón entre átomos de oxígeno, ¿verdad? Que es lo que tenemos que poder ver, ¿verdad? A este oxígeno del carbono 2 se le unió un protón. A este oxígeno que está unido al carbono 1 se le quita un protón, ¿verdad? Y ahí es donde, como les decía yo, no es tan fácil como mover el marcador de la derecha para la izquierda. No, implica que unos nuevos enlaces se deben de formar y otros enlaces se deben de romper. Visualmente lo que vemos es esto, ¿verdad? Como que se ha desplazado el protón entre los átomos de oxígeno, pero realmente, por eso les decía yo, lo de los colores azul y negro nos hacen ver de que realmente no es el mismo protón el que se está moviendo, ¿verdad? Son protones diferentes, ¿verdad? Y aquí se forma otro intermediario que en este caso es un N-diolato, ¿verdad? Porque va a quedar este oxígeno con la carga negativa. ¿Qué es esto que podemos aquí ver aquí, ¿verdad? Este oxígeno cargado negativamente y tenemos, ¿verdad? Aquí. Entonces, lo que estábamos viendo era que vamos a pasar de la dihidroxiacetona fosfato al gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso va a ser, y aquí estos puentes de hidrógeno, miren que la importancia es que mantienen, y por eso es que les decía yo, ¿verdad? ¿Quién es el sitio activo?
en esta enzima, el sitio activo es esta histidina, ¿verdad? Porque es la que con la que se mantiene enganchado este sustrato, ¿verdad? Porque podría salirse, dijéramos, ¿verdad? Y la reacción no poder continuar. Siempre es esta histidina la que mantiene por puentes de hidrógeno a ese sustrato enganchado, ¿verdad? Entonces, un par de electrones solitarios van a formar, ¿verdad? El doble enlace o el enlace pi, ¿verdad? Para formar el doble enlace oxígeno-carbono. Eso va a provocar, ¿verdad? Como este carbono ya está formando 4 enlaces, que este enlace pi ataque a este protón, o sea, desprotone, ¿verdad? A este ácido glutámico, para que este hidrógeno pues quedar unido a este carbono 2, ¿verdad? Y es lo siguiente que ocurre. El glutamato, bueno, el ácido glutámico en ese caso, ¿verdad? Porque está protonado, dona un protón al carbono 2, como les estaba diciendo, produciendo el gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Que es nuestro producto final. Aquí, si ustedes se fijan, pues ya ese puente de hidrógeno inicial ya no se puede formar porque este oxígeno ya ahora tiene un hidrógeno. Y entonces entre un hidrógeno y otro hidrógeno no se pueden formar un puente de hidrógeno, ¿verdad? Como se rompe ese puente de hidrógeno, entonces ahí es donde el producto se separa de la enzima. Si nos fijamos, la enzima vuelve a estar tal como inició, ¿verdad? El ácido glutámico 165 desprotonado, la histidina 95 protonada, solo que no con sus mismos átomos de carbono, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que quede claro, ¿verdad? Ahora esta histidina siempre tiene un hidrógeno, ¿verdad? O sea, la estructura es la misma, pero ella se quedó con un hidrógeno del reactivo y el producto se queda con un hidrógeno que en algún momento fue de la histidina, ¿verdad? Realmente son hidrógenos, ¿verdad? Y los átomos de hidrógeno son iguales, así que no es que marque algo diferente, pero estos colores sí nos indican eso que les decía yo. Sufre la enzima transformaciones mientras está catalizando la reacción, sí sufre. Lo pudimos ver, acepta protones, dona protones, pero al final termina tal como estaba, ¿verdad? Este mecanismo lo vimos así bien despacio, más o menos nos tomó como 15 minutos poderlo explicar todo, pero lo que ustedes tienen que pensar es en esto, ¿verdad? Esto la enzima lo está llevando a cabo 1000 veces por cada segundo, ¿verdad? Es decir, cada vez que usted pestañea, esta enzima llevó a cabo esta reacción miles de veces, ¿verdad? Entonces, como les decía, no vamos a ver todos los mecanismos de todas las enzimas porque son miles, no podríamos verlos todos, pero sí, por lo menos este nos da un ejemplo, ¿verdad? Nos permite visualizar cómo es que se llevan a cabo las reacciones. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No. No, licenciada. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es compartirles el enlace para que luego, pues si ustedes quieren, pues le puedan dar ahí un análisis. Ahí en el libro también aparecen otros mecanismos diferente de este, también lo pueden ahí considerar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver, espérenme. Okay, y vamos a hacer este ejercicio a ver si es cierto que está claro. Bueno, esta presentación que ya la habíamos utilizado en la reunión anterior, si se recuerdan, para repasar lo de las enzimas, tiene un ejercicio aquí respecto a, no, pero, no, perdón. No, todavía no. No, entonces volvemos a la presentación.
lo siento, ya ahí hablaba de los inhibidores. Permítanme. Bien, bueno, entonces vamos a entrar ahora, siempre continuando con este tema de las enzimas. Si se recuerdan, cuando habíamos hablado de las oxidorreductasas, habíamos dicho que las oxidorreductasas catalizaban, ¿verdad? Reacciones de oxidación y reducción, ¿verdad? Y decíamos que la oxidación implica la ganancia de oxígenos o la pérdida de hidrógenos y que la reducción implicaba la ganancia de hidrógenos o la pérdida de oxígeno, ¿verdad? Pero bueno, acabamos de decir, las enzimas pueden aceptar momentáneamente algunos grupos, pero al final tienen que restituirse, ¿verdad? Inalteradas. Entonces, específicamente en el caso de las oxidorreductasas, estas enzimas requieren de lo que se conocen como las coenzimas. Las coenzimas, que son moléculas orgánicas pequeñas que se unen a la enzima, colaboran, ¿verdad?, en estas reacciones recibiendo estos grupos, ¿verdad? Recibiendo hidrógenos o recibiendo oxígeno, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la enzima sin la coenzima, entonces esta enzima recibe el nombre de apoenzima, ¿verdad? O sea, es la enzima sin. Eso es lo que significa, ¿verdad? Apo significa sin. Entonces, es la enzima sin su coenzima. Cuando está unida a su enzima, a su coenzima, perdón, entonces se conoce como holoenzima. Holo que significa todo, ¿verdad? O completo, ¿verdad? La enzima junto con su coenzima. Entonces, aquí tenemos una imagen más o menos para tratarnos de ayudar a explicar esto, ¿verdad? Entonces, tenemos la enzima. Tenemos el sustrato. Y aquí está el sustrato oxidado, ¿verdad? Es decir, está un sustrato que tiene hidrógeno, pónganle usted. Perdón, que no tiene hidrógeno, ¿verdad? Y aquí tenemos el sustrato reducido, ¿verdad? Entonces, ¿quién le dio el hidrógeno a este sustrato para que dejara de estar oxidado y pasara a estar reducido? No puede ser la enzima, porque la enzima tiene que estar al inicio tal como debe estar al final. O sea que ese hidrógeno que va a ganar se lo debe de proveer alguien más. Y ese alguien más, pues son las coenzimas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estamos considerando el caso del NADH, ¿verdad? Quizás se recuerdan de él. Entonces, aquí lo podemos ver. El NADH tiene un hidrógeno, ¿verdad? Como no es enzima, entonces este sí puede sufrir modificaciones, ¿verdad? Y de hecho, el NADH, cuando dona su hidrógeno al sustrato oxidado, pues se convierte en el NAD+, ¿verdad? Pero si se fijan aquí, entonces la enzima, tal como está al inicio, vuelve a estar al final, ¿verdad? Entonces aquí podríamos pensar en que esta coenzima es como otro sustrato, ¿verdad? Es decir, porque ambos se unen, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver en la forma. La enzima tiene una región, que es el sitio activo, que es donde se va a unir el sustrato a ella, pero también la enzima tiene una región donde la coenzima se une a ella, ¿verdad? Aquí es bien importante, ya vamos a ver una presentación acerca de las coenzimas. Usted puede tener, por ejemplo, una buena dieta y consumir todos los aminoácidos, pero puede ser que usted no consuma lo necesario para tener las coenzimas, ¿verdad? Entonces aquí este complejo, que sería el complejo enzima, sustrato, coenzima, no se puede formar si no tiene usted la coenzima, ¿verdad? Y sin la coenzima, pues la reacción no se puede, ¿verdad?, llevar a cabo. Entonces aquí, solo para que tengamos esta idea, se forma este complejo. La enzima entonces cataliza esa transferencia de ese hidrógeno, desde la coenzima hacia el sustrato y luego se separa de ello, ¿verdad? Y entonces tenemos que ahora esa coenzima ahora está en su forma oxidada, el sustrato está en su forma reducida, ¿verdad? Porque decíamos, estas reacciones redox
tienen que ocurrir simultáneamente. Si alguien va a ganar hidrógenos es porque alguien los tiene que perder, ¿verdad? Y no puede ser la enzima, por lo que ya decíamos, ¿verdad? Que las enzimas se mantienen inalteradas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son ejemplos de enzimas que requieren? Bueno, aquí estamos hablando de las coenzimas, ¿verdad? Que son moléculas orgánicas pequeñas, como decíamos. Hay algunas que requieren de metales para cumplir su función, y entonces estos ya no reciben el nombre de coenzimas. Coenzimas es el término para las moléculas orgánicas. Cofactores es el término que utilizamos para los metales, ¿verdad? Que con excepción del molibdeno y del selenio, la mayor parte de los cofactores son iones de metales, es decir, no son los metales en su forma metálica, sino que en su forma de iones. Por ejemplo, la anhidrasa carbónica, la alcohol deshidrogenasa, requieren el ion zinc 2+, la ureasa requiere el níquel 2+, la nitrogenasa requiere molibdeno, la glutatión peroxidasa requiere selenio, la piruvato quinasa, que se recuerdan que les decía yo que las quinasas son nombres comunes, dependiendo de dónde lo encontremos. En algún caso les decía yo, las vamos a tener como quinasa, ¿verdad? O como quinasas con K, como se los había escrito yo, o como sinasas, también pueden haber algunos libros, ¿verdad? Los iones hierro 2+, iones hierro 3+, y el cobre 2+, están presentes, ¿verdad? O son los cofactores de las citocromos oxidasas, ¿verdad? Y aquí hay otras más, solo que están en inglés, pero para que ustedes vean que son varias, ¿verdad? Todas estas categorías que mencionamos de las oxidorreductasas requieren cofactores. Bueno, entonces vamos a hacer otra pausa aquí en la presentación y vamos a hablar un poquito acerca de estas coenzimas. Solo permítanme un momento para abrir la presentación de coenzimas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No. No tienen preguntas. No, Liz. Ok, bueno, entonces, permítanme. Bueno, como les digo, yo tienen que estudiar bastante, ¿verdad? Porque el contenido es bastante. Bien, entonces vamos a ver esta de coenzimas. Sí están viendo una de color azul ya, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Solo para que no se confundan, ¿verdad? Bueno, para variarles el color de la presentación. Bueno, entonces vamos a hacer que es como abrir como un corchete, ¿verdad? Dentro de este tema de enzimas, lo que son pueden encontrarlos por los dos términos, ¿verdad? Como cofactores enzimáticos o como coenzima, ¿verdad? El término cofactor es como más amplio, ¿verdad? Porque el término cofactor incluye a átomos, iones o moléculas, ¿verdad? En el caso del término coenzimas, el término coenzimas es específico, ¿verdad? Para una molécula orgánica, ¿verdad? Y lo que hemos mencionado, participan en el proceso catalítico sin ser enzima ni ser sustrato, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo participan estos cofactores en las reacciones? Pues uno es a través de una fijación muy fuerte, ¿verdad? A la proteína, saliendo sin ser modificados. El ejemplo que mirábamos ahorita, ¿verdad? El esquema que les ponía yo en la otra presentación no era ese, ¿verdad? Sino que aparecía como un segundo sustrato, como les decía yo, ¿verdad? Porque donaba hidrógenos al sustrato, ¿verdad? Entonces esa es la otra forma, que actúen como un segundo sustrato saliendo modificados, ¿verdad? Del ciclo catalítico, y por lo general van a requerir de otra enzima diferente para volver, ¿verdad? A su estado original, ¿verdad? Entonces, como les decía, los cofactores enzimáticos o coenzimas
suelen ser moléculas que nuestro organismo no puede sintetizar, ¿verdad? Y esto es bien importante porque debemos de ingerirlos a través de la dieta, ¿verdad? Por esto, muchos cofactores enzimáticos deben ser en todo o en parte ingresados con la dieta, ¿verdad? Y por eso es que muchos de ellos reciben el nombre de vitaminas, ¿verdad? Es decir, que son vitales para la vida. Lo que es importante tener claro es que no todos los cofactores son vitamínicos y tampoco no todas las enzimas son cofactores enzimáticos, ¿verdad? Entonces aquí les va a quedar una tareita. Entonces estos son ejemplos de cofactores que sí tienen naturaleza vitamínica, es decir, que sí provienen de una vitamina, ¿verdad? Que son, pues, bueno, las vitaminas son estas, ¿verdad? La tiamina, la riboflavina, el piridoxal, la cobalamina, el ácido ascórbico, la nicotinamida, el ácido lipoico, el ácido fólico, el ácido pantoténico y lo que son la naftoquinona, ¿verdad? Estos que vemos aquí en medio son los cofactores. Entonces, por ejemplo, la tiamina es la materia prima para el cofactor que es la tiamina pirofosfato. La riboflavina, pues es la materia prima para todas las flavinas, para el FAD, para el FMN, el piridoxal para el piridoxal fosfato, y bueno, aquí tenemos todos estos, ¿no? Entonces, bien, su tarea va a ser la siguiente. Entonces, miren, van a apuntar, déjenme, voy a abrir una pizarrita para escribirle, ¿verdad? Entonces, tienen que llevar un registro de todo lo que coman el próximo miércoles. Porque como hoy es lunes, ¿verdad? Entonces, para que, bueno, y no sé si, espero yo que mañana quien no lo vio, quien no se conectó, vea el video, ¿verdad? Si no, ahí le cuentan. Pero bueno. ¿Cuál va a ser su tarea, verdad? Entonces, su tarea va a tener varios aspectos. Lo primero, entonces, esta es asignación vitaminas. Pues bien, lo primero de su asignación va a ser que usted tiene que llevar un registro alimenticio del día miércoles 15 de junio. Pues va a apuntar todo lo que coma, todo lo que se lleve a la boca ese miércoles, ¿verdad? Desde que se levante hasta que se acueste. Agua, gaseosas, jugos, todo, ¿verdad? Y tiene que ser un registro alimenticio detallado, ¿verdad? Este registro lo vamos a utilizar para tareas posteriores más adelante, o sea que es importante que lo hagan en un cuaderno, en una libreta que más adelante cuando se lo vuelva a pedir para hacer una nueva tarea, lo vayan a encontrar todo, ¿verdad? Es importante que sea detallado porque necesitan saber en qué, las cantidades, es decir, que, por ejemplo, usted me puede decir que el miércoles desayunó una baleada. Entonces, eso no es detallado, porque yo necesito saber la baleada que tenía. Entonces, porque no es lo mismo una baleada de frijoles con queso y mantequilla que una baleada con frijoles, queso, mantequilla, huevo y aguacates, ¿verdad? Entonces, tiene que ser detallado. Si no la hicieron en su casa, es importante que donde la compren le pregunten a la persona si los frijoles los hicieron, porque es detallado, o sea, cuando les digo que es detallado, es que tiene que ser bien detallado, ¿verdad? Entonces, el huevo picado con margarina, con aceite o con manteca, sea que lo hayan hecho en su casa o sea que lo hayan comprado. Los frijoles fritos con manteca, con aceite o con margarina. Y esto es bien importante porque sobre todo en lípidos, cuando vayamos al tema de lípidos, que va a quedar una asignación relacionada con esto, ocupo que sea bien detallado, ¿verdad? Entonces, el queso, pues importa ahí si es queso fresco o si es queso seco, ¿verdad? Ali, ya le entendí. Entonces, si los tomamos una taza de café,
Con Digamos, azúcar o sin azúcar. ¿cuántas cucharaditas de azúcar o si no? Exactamente, exactamente. Así de detallado. Si le echaron leche o no le echaron leche. Bueno, así. Ya tienen Sí, idea, ¿verdad? sí, Entonces, por perfecto, ya. ejemplo, el arroz. Entonces, bueno, el arroz, ¿con qué lo hicieron? ¿Con aceite o con manteca? Sobre todo eso es bien importante, ¿verdad? La fuente de grasa que hayan utilizado. Bueno, entonces por eso, esa va a ser su tarea del miércoles. O sea, el miércoles es que lleve ese registro ahí en una libretita detallado de todo lo que consume. Bueno, después, eso va a ser el miércoles, ¿verdad? Para hacer la tarea van a tener una semana, así que no se preocupe. Luego usted va a tener que hacer una investigación de las fuentes alimenticias, importancia biológica o importancia para la vida, no sé cómo quieran ponerle, importancia biológica y enfermedad asociada con la carencia de cada vitamina. Entonces, ¿cuáles vitaminas? Estas que les había puesto aquí en la presentación. Igual esta presentación se la voy a compartir, pero si le quieren le pueden tomar una foto, ¿verdad? O sea que usted va a investigar cuál es la fuente alimenticia, es decir, en qué alimentos se encuentra la tiamina. ¿Cuál es la función que en el cuerpo, la función biológica, ¿verdad? ¿Cuál es la función que cumple la tiamina en nuestro cuerpo? ¿Y cuál es la enfermedad asociada con la carencia de esa vitamina? ¿Queda claro? Entonces aquí si ustedes se fijan, son 3, 6, 9, 10, ¿verdad? Vitaminas las que van a tener que investigar, que son estas, tiamina, riboflavina. Bueno, la tiamina también se conoce como vitamina B1, ¿verdad? La riboflavina se conoce como la vitamina B2, la piridoxal como la vitamina B6, la cobalamina como la B12, el ácido ascórbico como la vitamina C y las naftoquinonas se conocen con el nombre de vitamina K, porque los pueden buscar, bueno, dependiendo de qué fuente utilicen, pueden encontrarlo los dos, ¿verdad? Por cualquiera de los dos, o por este nombre o por este. ¿Queda claro? Entonces, esta sería la segunda parte de la asignación, ¿verdad? Que investiguen la fuente alimenticia, la importancia, bueno, aquí no hay importancia, sino que le vamos a poner la función, ¿verdad? En el organismo, la función biológica y la enfermedad asociada con la carencia de cada vitamina. Entonces aquí, para que no se les olvide, son 10 vitaminas, ¿verdad? Bueno, luego, la tercera parte de la tarea es que usted va a tener que hacer un análisis de su ingesta de vitaminas. Entonces, como usted ya hizo el registro el miércoles, como ya usted ya investigó la fuente alimenticia, entonces usted puede, y por ejemplo, usted lo puede hacer en forma de cuadro, no sé, ¿verdad? Ahí usted, como usted quiera, pero para que pueda hacer el análisis, entonces usted pone, ¿verdad? Ahí no sé, usted, como usted quiera, ¿verdad? Pero yo le diría que aquí usted ponga el alimento. No, perdón. Usted aquí ponga la vitamina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted pone las 10 vitaminas acá. Vitamina B1, B2, B6, B12 y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego entonces usted pone aquí ingesta. Y usted, bueno, como ya investigó, entonces usted encuentra que de la vitamina B1 usted sí comió ese día, ¿verdad? Entonces aquí el renglón como que lo cruce, ¿verdad? Todo acá. Pero se da cuenta que de la vitamina B2 no. Y de la vitamina B6 tampoco. Y de la vitamina B12 tampoco. ¿Me entienden? Es decir, para que les sirva, esta es una propuesta, ahora como les digo yo, cada quien lo puede hacer, pero la idea es que usted haga un análisis de si usted comió alguno de los alimentos que contenían vitamina B1. Entonces usted le marca, ¿verdad? ¿Comió algún alimento que contenía vitamina B2? Lo marca, sí o no. No sé si queda claro en qué consiste esto del análisis de su ingesta.
Sí, sí, ya le entendí. Ok. Digamos, si en un día comimos tal vitamina D, eso le ponemos. O sea, O, porque como usted investigó los o- alimentos, bueno, aquí ajá. si quieren en lugar, entonces, pues le podemos poner aquí alimentos que contienen cada vitamina, ¿verdad? Entonces usted ya tiene la lista, o sea, va a investigar y usted ya tiene la lista de todos los alimentos que contienen vitamina B1. Y usted ya hizo su registro, entonces usted va y mira su registro y mira su investigación y usted dice, ah, sí, yo comí este alimento y de acuerdo con esta lista, este alimento contiene vitamina B1, ¿verdad? Entonces, a veces que en esta tarea, ustedes son un poco, bueno, no ustedes, ¿verdad? Pero los estudiantes suelen ser un poco tacaños y entonces solo dicen legumbres. Pero no todas las legumbres contienen vitamina B1, o sea, es bueno poner una lista, la lista detallada, ¿verdad? Porque entonces, como usted también ya lleva un registro alimenticio detallado, entonces usted ahí realmente sí puede ver si la consume o no la consume. Bueno, entonces eso va a ser el análisis. Y el cuarto aspecto de la tarea es una reflexión personal, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo veo si usted realmente toda esta investigación y todo este proceso lo llevó a poder hacer una valoración de su estilo de alimentación, ¿verdad? Entonces usted ya investigó los alimentos que lo contienen, usted ya investigó qué función desempeña esa vitamina en el organismo y usted ya investigó la enfermedad asociada con la carencia de cada una de esas vitaminas. Entonces usted debería de poder hacer una reflexión y decir, bueno, si usted no consumió ninguna, pues puede ser que ahorita usted no esté enfermo, pero si su alimentación, y aquí este es el punto, ¿verdad? Yo en algún momento los ponía a hacer un registro de lo que comían en una semana. Pero luego me di cuenta que no era muy, pues que no todos eran tan disciplinados como para llevar el registro que comían en una semana, ¿verdad? Luego lo pasé a 3 días, luego lo pasé a 2 días, como ustedes estoy dejando en un solo día, porque yo sé que ahora que ya volvieron a medio a sus actividades, pues puede ser más difícil, ¿verdad? Llevar el registro. Pero es importante que usted se imagine, bueno, si yo comiera como el miércoles, ¿qué me pasaría? O sea, si por los siguientes 30 años que voy a tener de vida siguiera comiendo así, ¿qué repercusiones podría yo tener en mi salud? ¿Verdad? Entonces, pues yo espero que todos ustedes sean personas que comen de todo, que tienen una dieta balanceada y que entonces ustedes, pues esta reflexión sirva como para que les demos un aplauso, ¿verdad? Porque usted me va a decir, yo consumí todas las vitaminas en ese día y mi dieta es así todos los días, así que yo pues voy a tener una buena salud, ¿verdad? Si continúo comiendo así. Pero no sé, ¿verdad? Ahí cada uno de ustedes se dará cuenta, ¿verdad? Procuren no cambiar sus estilos de alimentación, ¿verdad? Sino que ser sinceros, porque así es como uno puede ir incorporando, ¿verdad? Cambios de mejora para cuidarlo, pero teniendo una base, ¿verdad? Es decir, ya hice una revisión, ya vi que entonces usted me puede decir en su reflexión personal, por ejemplo, si usted identifica que usted no consume una vitamina, entonces usted debería de hacerse, pues en esa reflexión debería decirme, bueno, yo identifico que no consumo la vitamina X, ¿verdad? Pero podría incorporarla en mi alimentación si yo, y usted analiza, ¿verdad? Por eso es que la reflexión es personal, ¿verdad? Y entonces usted dice, yo podría incorporar, pues, obviamente quizás no todos los alimentos, ¿verdad? Y qué sé yo, si le pone salmón, pues no, aquí no, el salmón aquí es bien caro, ¿verdad? Entonces, pero puede ser que por ejemplo, cacahuates también, ¿verdad? Entonces usted no va a decir, voy a incluir en mi dieta y voy a comer salmón todos los días, no, ¿verdad? Entonces usted puede poner, bueno, pues voy a comer un, un, un puñado de cacahuates todos los días, por ejemplo. No sé si me entiende la idea, ¿verdad? Es de que sí traten como de analizar, basándonos en esto de ahorita, ¿verdad? Porque como les decía yo en la presentación, ¿verdad? Usted puede ser que tenga la enzima y puede ser que tenga el sustrato,
Pero si no tiene la coenzima, esa reacción no se va a poder llevar a cabo, ¿verdad? Y por eso es que pueden venir estas enfermedades asociadas con la carencia de estas vitaminas. Bien, no sé si queda clara la asignación. ¿O hay alguna pregunta? No. Por mi parte, todo bien. ¿Todo Licenciada, bien? en la primera parte donde dice el registro alimenticio detallado es lo que vamos a ingerir, los alimentos que vamos a ingerir, una lista, ¿verdad? De ese día. Sí, desde que se levanta hasta que se acueste. Ok, Churros, todo. Churros, confites, Eso, todo, bueno, todo eso. todo, porque en carbohidratos va a quedar otra tarea y entonces la idea que quiero, pues por eso es que quiero que sea bien detallado, porque si ustedes hicieron un registro bien detallado, nos va a poder servir para las siguientes tareas sin que tengan que volver a llevar otro registro, sino que vuelven a utilizar este mismo registro, solo que ahora vamos a analizar otras cosas. ¿Sí? ¿Queda claro? sí, ¿O hay licenciada. alguna pregunta? No. Bueno, entonces, como les decía, van a tener una semana para esta tarea, o sea que el espacio para presentarla no lo van a encontrar esta semana, sino que lo van a encontrar hasta el próximo lunes, ¿verdad? Para que el miércoles puedan hacer el registro, entre jueves y viernes hagan la investigación y el fin de semana ustedes pueden hacer la reflexión y ya el lunes pues ya lo pueden presentar. Sí. Jóvenes. ¿Les parece o no les parece? Sí, Ok, sí, por mi parte está bien. está bien. Entonces, si no tienen preguntas, pues hasta aquí lo dejaríamos por hoy.